está compuesto por Carmen Delgado, Jessica Ramírez y quien les habla, Carla Molina. Repitencia escolar. Es cuando el estudiante no logra los objetivos esperados en el curso, que también pueden influir los factores como la motivación, el aprendizaje, la familia y su contexto. Retardo pedagógico. Es una variable de gran importancia. Al expresar el ajuste que existe entre el individuo y la cultura de su grupo, los factores pueden ser emocionales, sociales y ambientales. Deserción escolar. Abandono de la escuela. Hace referencia a aquellos estudiantes que dejan de asistir a las clases y quedan fuera del sistema educativo. Las causas son internas o externas. Sin embargo, la deserción escolar influye de manera notable en una serie de factores relativos propios al niño y depende de la motivación de su grupo familiar, que él continúe con sus estudios o abandone sus estudios. Fracaso escolar. Inadaptación a la escuela. Repetición de grado, desmotivación y dificultades en su medio sociocultural. Abandona los... Rendimiento escolar. El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que tiene buenas calificaciones, es decir, que debería de ser positiva, donde el alumno expresa lo que ha aprendido a lo largo del proceso formativo. El rendimiento escolar está vinculado a la aptitud. Según los especialistas, recomiendan a los estudiantes tener un buen estudio saludable para mejorar su rendimiento escolar. Por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche, previa al examen, sino preparar su tiempo adecuado al estudio. Prosecución de estudio. Puede utilizarse en casos diversos, aunque siempre con dicha idea a la búsqueda de complementar algo que hemos comenzado y que tiene una cierta importancia para nosotros. Es donde el docente realiza un seguimiento al estudiante, por ejemplo, desde primer grado hasta sexto grado, donde el docente puede hablar con los demás docentes, padres, representantes y haciéndole un seguimiento adecuado. Políticas económicas. Suele hacerse en el entorno socioeconómico en el que se encuentra inverso a cada niño. Es asimismo un factor de influencia. En este aspecto, la crisis está impactando el bajo rendimiento educativo. Hoy en día, la crisis también se ha encontrado en el aula. Los niños o niñas han visto cómo las dificultades económicas han interferido en su trayectoria. Por ejemplo, falta de material, cambio de centros educativos y falta de estrategias para enseñar. Situación social en el sistema educativo. Nuestra realidad histórica nos empuja hacia una comprensión de la educación de manera más dinámica, ya que esto nos viene afectando desde hace más de 30 años. Los programas educativos de primaria y secundaria requieren mayores revisiones para lograr así una verdadera formación integral del escolar, que esto se adapta a la realidad del país. En lo que respecta a los docentes, a nivel rural y extraurbano, existe un porcentaje significativo de educadores que no están capacitados para la función que ejercen. Le doy el pase a mi compañera Jessica. Continuando con la exposición. Para hablar de los efectos del salario versus la inflación, se debe tener presente qué es salario y qué es inflación. El salario debe ser lo suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural, pero sobre todo para promover la educación obligatoria de los hijos. Por otra parte, la inflación se puede decir que es un fenómeno provocado por la economía, en sí el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes durante un periodo de tiempo, en el cual la demanda de bienes y servicios sea superior a la oferta disponible. En este proceso, los precios se incrementan
y el valor del dinero disminuye, provocando la pérdida del poder adquisitivo. ¿Y qué es el poder adquisitivo? Lo podemos mencionar como la capacidad de bienes y servicios en unidad de adquirir o tener una persona. El poder adquisitivo también lo podemos encontrar cuando disminuye al aumentar la inflación y el costo de vida. Ahora bien, ¿qué efectos tiene el salario versus la inflación y el poder adquisitivo en relación al ámbito educativo? Primero, entorno socioeconómico. Aquí hablamos sobre el factor de influencia que tiene en el niño y en el bajo rendimiento académico, debido a que los padres no cuentan con darles una alimentación adecuada, un cansancio excesivo en los niños porque algunos trabajan y otros porque algunos no cuentan con las vitaminas necesarias que el cuerpo requiere. De allí que podemos encontrar un bajo rendimiento académico porque tanto físico como mentalmente. Como segundo punto, la falta de material. Esto ocasiona un entorno no adecuado para el estudiante porque no se encuentran las instituciones adecuadas y los estudiantes no se sienten motivados a seguir en ellas. Cambios en centros educativos. Van más relacionados a las familias que tienen que emigrar a otros sitios porque donde se encuentran el sustento no les es suficiente o el dinero no es suficiente para cubrir las necesidades que requiere su entorno familiar. Y allí los cambios de domicilios y los estudiantes son retirados de las instituciones sin saber si son incluidos en otros centros educativos a donde van a ser trasladados. Como cuarto punto, una inversión educativa, ocasionando una disminución escolar, debido a que los escolares que son de muy baja pobreza no cuentan con el capital suficiente para seguir los estudios y el gobierno o las instituciones que deberían de financiar a estos estudiantes para que continúen estudiando no los hacen y no cuentan con un apoyo suficiente. Nos encontramos con trastornos de aprendizajes y emocionales. ¿Qué son los trastornos de aprendizaje? Son aquellos niños que no cuentan con la capacidad de analizar o procesar información. Comúnmente nos encontramos con niños con TDAH o dislexia. Un TDAH es un trastorno de atención con hiperactividad. Y en la parte emocional, niños con depresiones, baja autoestima, ansiedad o ausencia de los padres por dedicarse a las necesidades del hogar y a los trabajos. En la esfera orgánica nos encontramos más que todo con enfermedades crónicas, llámese cardíacas, epilepsias o con diabetes, o aquellos niños que sufren de alguna enfermedad en la parte neuronal y no cuentan con los medicamentos necesarios para llevar un tratamiento adecuado. Las causas pedagógicas. Traslados debido a que se tienen que retirar a otros sin asistencia, actualmente en Venezuela, falta de transporte por comida, irresponsabilidad de los padres o porque tienen que ir a trabajar para poder ayudar en el hogar, métodos de enseñanza que no satisfacen a la mayoría de los escolares, entre ellos 2 o 3 escolares que no se ven beneficiados con este método que implementan algunos docentes. Masificación, un gran número de estudiantes en el aula para un solo docente, 40 o 30 escolares. Actitud del docente o actitud, dependiendo de que el docente no se ha preparado muy bien y que no está adecuadamente indicado para ejercer esa profesión y crea todo un ambiente de depresión o baja autoestima o poco ejemplo para los estudiantes. Gracias por su atención.